Bienvenidos a Logos Calocos. Hoy veremos un ejemplo de un análisis de morfosintaxis del siguiente versículo. Mateo en capítulo 16, versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En griego bíblico dice: apokritheis de Simón Petros eipen. Si ho Christos ho Hios tu Theou tu zontos. Primero lo que vamos a hacer un análisis de morfología, en otra palabra, el código Parsi, saber la identidad propia de cada palabra declinada o de un verbo conjugado. Empezamos con la primera palabra, apokritheis. Es un verbo, modo participio aoristo, el tiempo verbal aoristo, con voz activa, masculino, singular, nominativo. La siguiente palabra de es una conjunción. Y luego, Simón Petros es sustantivo propio por ser nombre, masculino, singular, nominativo. Petros también, sustantivo propio, masculino, singular, nominativo. Y la siguiente palabra es eipen, es un verbo conjugado del verbo original lego. Es un verbo indicativo presente con voz activa de tercera persona singular. Y seguimos con she, es un pronombre personal de segunda persona singular nominativo. Y la siguiente palabra, ei, es un verbo conjugado de un verbo original, eimi. Es un verbo indicativo presente con voz activa de segunda persona singular. Y ho es un artículo, vamos a poner aquí, artículo masculino, singular, nominativo. Y Christos es un sustantivo propio, como ser nombre, masculino, singular, nominativo. Y otra vez, ho es un artículo masculino, singular, nominativo. Y Hios es un sustantivo masculino, singular, nominativo. Y tú es un artículo masculino, singular y genitivo. Y Theou es sustantivo masculino, singular, genitivo. Y otra vez tú, artículo masculino, singular, genitivo. Y la última palabra, zontos, es un verbo conjugado del verbo original, yao. Es un verbo, modo, participio presente con voz activa, masculino, singular, genitivo. Una vez hecho el análisis morfológico, haremos el sintaxis, el análisis sintáctico gramatical de esta oración o el versículo. Primero hay que separar de una oración de la otra. Como tenemos un punto alto,
que para nosotros, para español, es un punto y coma. Quiere decir que hay una oración que termina y sigue con la otra oración, pero entre una y otra tiene una relación, que todavía no ha terminado la oración completa de un concepto o de un mensaje. Entonces, hasta aquí, antes del punto alto, veremos como si fuera una oración. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo, la acción de un sujeto en esta oración. El verbo es apocriceis, que hemos visto. Aquí tenemos el verbo. Es un verbo participio auristo. Quiere decir que habiendo respondido a qué pregunta, Jesús le había preguntado, ¿quién creen que soy? A sus discípulos. Entonces Simón Pedro le está contestando, habiendo respondido a quién, a su maestro Jesús. Confusión significa y o pero, según el contexto. Y Simón Pedro, que es el sujeto que habiendo respondido, dice aquí el verbo indicativo presente. En castellano, en el tiempo verbal pasado, pero en el griego bíblico es el tiempo verbal presente. Quiere decir que Simón Pedro, habiendo respondido, dice, ¿qué es lo que dice? La siguiente oración. También busquemos el verbo. Tenemos el verbo aquí. Ei. ¿Y quién es el sujeto de ese verbo? Sí. Tú. ¿No es cierto? Tú eres. Tú eres. Y lo que viene, Christo, Fios, tu Theut, tu Zontos, es el predicado atributivo o complemento atributivo. ¿Qué significa? Significa la cualidad, la identidad del sujeto. Estás diciendo, este sujeto es, y su cualidad, su identidad, es lo que viene. Entonces, todo esto es complemento o predicado atributo, ¿no? Atributivo. Bien, dice, ¿quién es el tú? Jo Christos. Tú eres el Cristo. Y a su vez, jo Fios tu Theou, el Hijo del Dios, pero del Dios que está viviendo continuamente, por ser modo participio presente y con voz activa en forma activa. Entonces, la interpretación es lo siguiente. Y Simón Pedro, habiendo respondido a la pregunta que hizo Jesús, dice, donde dice el verbo, ya hablamos que es el tiempo verbal presente, está diciendo en ese momento, contestando la pregunta de Jesús, tú eres. Aquí el verbo modo indicativo. Cuando el modo indicativo es la acción real. Quiere decir que tú eres realmente quien es el Cristo y el Hijo de Dios que está viviendo continuamente en forma activa o con voluntad. Es un ejemplo de análisis de morfosintaxis.